Vamos a hacer un repaso y vamos a ir viendo los ejercicios de la guía, el repaso solamente para acordarnos de la materia. Vamos a trabajar con la guía de genética de poblaciones. Subí 4 ejercicios que están desarrollados en video. Por lo tanto, eso yo no lo voy a hacer, vamos a hacer otros, ¿ya? Creo que vamos a hacer casi toda la guía con los otros que vamos a probar. Y hay algunos que yo les di de tarea en la clase que también los vamos a resolver, pues la idea es que ustedes practiquen para poder hacer los cálculos en la prueba. Lo más básico en genética de poblaciones es poder calcular las frecuencias alélicas. Acordémonos lo más simple. Lo más simple para calcular una frecuencia es esto, que tenemos, si es un locus autosómico codominante, dialélico, solo dos alelos, alelo A1 y alelo A2, lo que podemos calcular son las frecuencias alélicas. Las frecuencias alélicas es contar el número de individuos de un determinado genotipo, sumarle la mitad del heterocigoto, por ejemplo, para el alelo A1, los individuos A1A1, la mitad del heterocigoto. ¿Por qué la mitad del heterocigoto? Porque el heterocigoto solo tiene un alelo A1 y dividirlo por el total de individuos. Como el locus es dialélico, lo más simple para calcular la frecuencia del otro alelo es restar a 1 la frecuencia primero calculada. En este caso, para calcular la frecuencia del alelo A2, le restamos a 1 la frecuencia del alelo A1. Y en el caso de las frecuencias genotípicas, lo más simple, si el locus es codominante, yo distingo los genotipos. Puedo saber por su fenotipo qué individuos de cada genotipo. Así que cuento los individuos de un genotipo y los divido por el total. Cuento los del otro genotipo, los divido por el total, y del otro y los divido por el total. Este es el cálculo más básico, lo vamos a practicar porque es un paso preliminar para trabajar con otros ejercicios. Otra cosa importante es la ley de Hardy-Weinberg, o equilibrio de Hardy-Weinberg. Es la ley más importante de la genética de poblaciones y en el fondo lo que dice la ley es esto, que las frecuencias no cambian de una generación a la siguiente bajo ciertos supuestos biológicos, que haya apareamiento al azar, condición de panmixia, que la población sea muy grande para evitar consanguinidad y deriva genética, y que no haya migración, la población sea cerrada, la mutación no exista, o si hay, la tasa de retromutación sea igual a la tasa de mutación, que normalmente eso nunca ocurre. Recuerden que este fenómeno, como yo les dije en clase, es el que trae novedades evolutivas, y que la selección natural no afecta el locus bajo estudio, o sea que el locus sea selectivamente neutro. Y este gráfico se los puse para que nos acordemos que en un locus bialélico, autosómico, la heterocigosidad máxima, es decir, la heterocigosidad esperada, la frecuencia de heterocigotos máxima que uno puede tener en la población es de 0,5, y eso es cuando la frecuencia del alelo A1 y el alelo A2, o el alelo dominante o el alelo recesivo, son iguales, y en ese caso ambas son 0,5. Y como estos dos PQ es 0,5 por 0,5, 0,25 por 2, 0,5. Las otras frecuencias de los otros genotipos pueden caer de 1 a 0 o subir de 0 a 1. Entonces, el primer ejercicio que vamos a ver es el siguiente. Ejercicio 1 está en video, en la sección de blog, así que ustedes lo revisan ahí. Vamos a ver los que están ahora en azul, que es el ejercicio 2. Estos son los ejercicios de la guía. Fíjense lo que dice ese ejercicio 2. Los siguientes grupos sanguíneos M y N se obtuvieron por una muestra de 200 pehuenches. El grupo M70, el heterocigoto MN son 120 individuos, y el grupo N son 10 individuos. Calcular las frecuencias génicas para los alelos M y N y ver si estas se adaptan a la hipótesis de cruzamientos al azar. La hipótesis de cruzamiento al azar y la hipótesis de panmixia, y eso es el equilibrio Hardy-Weinberg. Entonces, lo primero que hay que hacer para poder desarrollar este ejercicio es calcular las frecuencias alélicas. Es la frecuencia del alelo M mayúscula. Fíjense que está en la nomenclatura estándar para este sistema de grupos sanguíneos, una L elevado al alelo. Los individuos de este genotipo, que son los individuos del grupo sanguíneo M, más un medio del heterocigoto, que son los individuos del grupo MN. Entonces, en el fondo aquí necesitamos sumar para calcular primero las frecuencias alélicas del alelo M, los homocigotos más la mitad del heterocigotos dividido por el total. Sabemos que uno es 70, sabemos que el otro es 120 y sabemos que el total son 200. Así que es muy fácil de calcular. Ese es el cálculo, y si ustedes lo realizan, va a ser 70 más 60 dividido por 200, y eso va a ser 0,65. Si tengo esa frecuencia calculada, puedo calcular la otra restando. No necesito hacer este mismo cálculo. La frecuencia del alelo Q, que va a ser la frecuencia del alelo N, es 1 menos 0,65, y eso me va a dar 0,35. Ese es el primer paso para probar si hay equilibrio de Hardy-Weinberg.
El segundo paso es estimar las frecuencias genotípicas bajo equilibrio Hardy-Weinberg, es decir, de los genotipos bajo esta hipótesis de cruzamiento al azar. Frecuencias genotípicas esperadas. Acuérdense que estas siguen el cuadrado del binomio. Tenemos que la frecuencia de los individuos de genotipo MM va a ser P cuadrado, la frecuencia de los individuos heterocigotos va a ser 2PQ, y la frecuencia de los NN va a ser Q cuadrado. Si ustedes lo calculan, esto va a ser 0,65, este de acá 0,65 al cuadrado, este de acá va a ser 0,65 por 0,35 por 2, y este finalmente va a ser de 0,35 al cuadrado. Es solo aplicar el cuadrado del binomio. Pero para poder probar equilibrio Hardy-Weinberg necesito comparar los individuos, no las frecuencias, sino que los individuos. Entonces el siguiente paso es estimar el número de individuos esperados en la siguiente generación. Y eso no es otra cosa que multiplicar las frecuencias genotípicas por el n. En este caso, para sacar el número de individuos de genotipo MM es p cuadrado por n. Ya sabemos cuánto vale p cuadrado y sabemos que nuestro n era 200. Los heterocigotos van a ser 2PQ, que ya sabemos cuánto vale, multiplicado también por nuestro n, que es 200, y los homocigotos NN, Q cuadrado, ese valor también multiplicado por 200. Entonces, si lo calculamos, es ese cálculo, y podemos obtener el número de individuos esperados, que van a ser esos. Fíjense que, a pesar de que son individuos, o sea, no se pueden dividir, no hay partes de individuos, igual en el cálculo, vamos a hacer un cálculo matemático, yo uso decimales. El chi cuadrado siempre hay que hacerlo con números de individuos, no se puede hacer, o el g cuadrado no se puede hacer con frecuencias, no puedo usar estos datos. Entonces, acá me dieron los números observados, y acá tengo los números esperados. ¿Qué debería hacer? Sacar los grados de libertad para sacar el chi cuadrado. Primero, calculemos el chi cuadrado y después veamos los grados de libertad. Comparemos los individuos observados con esperados. Tenemos esta tabla en el fondo. Los fenotipos, los genotipos, los observados y los esperados. Siempre cuenten cuántos individuos hay, porque los esperados tienen que sumar lo mismo, son 200 individuos. Yo aquí voy a hacer un trabajo estadístico, así que tengo que plantear una hipótesis estadística. Y estas son las hipótesis. La hipótesis es que el locus en la población está en equilibrio Hardy-Weinberg, es decir, que el cuadrado del binomio de las frecuencias alélicas es igual a las frecuencias genotípicas. Cuando la población no está en equilibrio Hardy-Weinberg, que es la hipótesis alternativa, y aquí dice que no está en equilibrio Hardy-Weinberg. Si ustedes se acuerdan de la fórmula es la sumatoria de lo observado menos lo esperado al cuadrado dividido por lo esperado. Entonces, en el fondo necesito calcular 70 observado, 84,5, eso al cuadrado dividido por 84,5. En la otra categoría es 120 menos 91, que son los esperados, al cuadrado partido por 91, y 10 menos 24,5 al cuadrado partido por 24,5. Si ustedes hacen ese cálculo, van a tener el chi cuadrado calculado. Ese chi cuadrado calculado va a ser de 20,31. Ahora, como dijo su compañero, necesitamos conocer los grados de libertad para poder entrar en la tabla de chi cuadrado. Aquí están los datos, chi cuadrado calculado. Yo también les calculé el g cuadrado si alguien quiere hacerlo. El g cuadrado es mejor. Entonces, ¿cómo se calculan los grados de libertad? En el caso de Hardy-Weinberg, que no era igual a como se hacía para genética mendeliana. Genotipos menos los alelos. ¿Cuántos genotipos tenemos? Tenemos 1, 2, 3. Tenemos 3 genotipos y tenemos 1 y 2 alelos. Por lo tanto, los grados de libertad son 1. ¿Qué es lo que hago con eso? Con eso recién puedo entrar en la tabla de chi cuadrado, ¿cierto? Aquí les puse una tabla de chi cuadrado. La tabla aquí arriba tiene valores de probabilidad y aquí tiene los grados de libertad. Los estadísticos decidieron que la probabilidad mínima de error que uno puede cometer es equivocarse una vez en 20 ensayos, que eso es 5% de error tipo 1. Y esa es esta zona de la tabla que nosotros tenemos que mirar. Y comparar el valor observado con el valor de la tabla. Nuestro valor de la tabla es con un grado de libertad, así que es ese valor, 3,841. Fíjense que nuestro valor calculado es mayor que el de la tabla, por lo tanto, acepto o rechazo la hipótesis nula. Rechazo. Siempre cuando el valor calculado es mayor que el de las tablas, o de la distribución en el fondo, porque la tabla representa la distribución, rechazo. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, y como conclusión, ¿qué puedo decir? ¿Está o no está el locus MN en esta población en equilibrio de Hardy-Weinberg o no? No está en equilibrio. Lo estoy rechazando. Así que eso es bastante simple.
Ahora el cálculo en una planilla Excel. Entonces estos son los datos y esto que está aquí es la sumatoria, ¿cierto? De todos nuestros datos. Tengo los 3 genotipos y la sumatoria. Siempre comprueben que la sumatoria funciona. Entonces tengo que calcular primero las frecuencias para poder hacer todo el cálculo. Va a ser igual, abro paréntesis, los observados más la mitad de los heterocigotos dividido por el total. Y el total de individuos son estos de acá. 0,65, lo que habíamos calculado. Y para calcular la frecuencia del otro genotipo, puedo hacerlo igual o puedo restarlo a 1. O sea, que aquí yo podría decirle 1 menos este. 0,35. Ahí tengo la frecuencia. Para calcular las frecuencias genotípicas, aquí recuérdense que los genotipos van a ser MM, MN y NN. Entonces, va a ser esto al cuadrado, porque es P cuadrado. Para elevar una frecuencia al cuadrado, en el fondo, en Excel es ese valor. Este acento, el acento circunflejo, puede permitir elevar a cualquier valor. Entonces, si yo le pongo 2 aquí, me va a dar la frecuencia que ya hemos calculado, 0,4225. Esta de acá va a ser 2 por P por Q. 0,4555 y finalmente la de acá lo mismo, S elevado al cuadrado. Y ahí tendríamos todas las frecuencias. Esas deben sumar 1, siempre. Entonces, calculo que me la sume toda Excel y suman 1. Así que estamos perfectos. Siempre tienen que hacer esa comprobación, que sumen 1. Ese es el cálculo de las frecuencias genotípicas. Luego dijimos hay que calcular los números de individuos esperados. Y eso no es otra cosa que multiplicar esta frecuencia por el total. Esto que está trabajando Excel aquí, esta fórmula es una fórmula, esa de ahí se llaman fórmulas relativas. Pero yo puedo fijar fila y columna. Si yo me pongo acá y le pongo un signo pesos delante, estoy fijando las columnas, y si le pongo un signo pesos delante del número, estoy fijando las filas. Así que yo podría fijar una celda completa haciendo eso que yo acabo de hacer. No cambió nada en el resultado. Pero ahora, si yo copio o arrastro hacia abajo esto, me da el cálculo. Y lo que está haciendo es tomar ese valor, en el fondo este valor de aquí, la celda F14, y la está multiplicando, que es la única que se corrió, por la D16, donde está el total. Lo mismo, si yo los junto, me suma 200. O sea, tengo de número esperado 200 y de número observado 200. Segundo comprobación, siempre tengo que tener la misma cantidad de individuos. Y después puedo hacer el chi cuadrado. El chi cuadrado, como yo lo hice acá arriba, es aplicando solo la fórmula, igual número de individuos observados menos número de individuos esperados al cuadrado, y todo eso dividido por los esperados. Me da ese valor de individuos, lo vamos a achicar, porque está muy grande, usemos 4 decimales solamente. Y aquí, si yo lo copio hacia abajo, me va a dar el valor de chi cuadrado individual para cada uno de los genotipos. Y la sumatoria de esto va a ser mi valor de chi cuadrado. Ya habíamos dicho que teníamos un grado de libertad, 3 genotipos, estos de aquí, 1, 2, 3, y 2 alelos, 1, 2, por lo tanto tenemos un grado de libertad. Y con esto voy a compararlo con la tabla, y en la tabla era este valor, 3,841, por lo tanto mi valor calculado es mayor que el de la tabla, se rechaza la hipótesis nula de equilibrio de Hardy-Weinberg. Ejercicio, tarea de clases. De un cálculo de frecuencia con 3 alelos, para un carácter multialélico donde los alelos, este era el alelo 1, el de más arriba, este era el alelo 2, este el alelo 3, estos individuos con 2 bandas o 2 fragmentos eran heterocigotos, y para calcular las frecuencias génicas o alélicas, uno tenía que contar, por ejemplo, el alelo 1, los individuos homocigotos, y sumarle la mitad de cada heterocigoto que tenga el alelo 1. Por ejemplo, en este caso eran 2 los homocigotos, que era 1 y ese de allá, 2. 4 eran los heterocigotos 1, 2, que eran ese 1, 2, 3 y 4. Y 2 eran los heterocigotos 1, 3, que era ese 1 y este de acá 2. Entonces podíamos sacar toda la frecuencia, era muy simple, el mismo caso anterior. Siempre chequear que sumen 1. Y yo les dije, bueno, de tarea hagan el de Hardy-Weinberg con 3 alelos. Estas cosas. Entonces en el fondo tengo una frecuencia P, que vamos a decir que es la frecuencia del alelo 1, que era esa calculada, una frecuencia Q, que era la frecuencia del alelo 2, que era esa y esa, la habíamos calculado. Y aquí exactamente lo mismo, pero aquí es un cuadrado del trinomio. Entonces, si ustedes hacen la tabla, lo que van a tener es el número de individuos observados. Fíjense que individuos 3, 3 no había.
Esta es la frecuencia genotípica bajo Hardy-Weinberg, que es un cuadrado trinomio, así que va a ser para este individuo 1, 1p cuadrado, 1, 2, 2pq, 1, 3, 2pr, 2, 2q cuadrado, 2, 3, 2qr y 3, 3r cuadrado. Si ustedes hacen esos cálculos, con esta frecuencia les van a dar eso y van a tener los individuos esperados. Y el cálculo de chi cuadrado va a ser 1,773. ¿Cuántos grados de libertad hay? ¿Cuántos genotipos hay? 6. ¿Y cuántos alelos hay? 3. Por lo tanto, son 6 menos 3, 3. Entonces, si vamos a la tabla de chi cuadrado, el valor de la tabla es 7,815. El valor calculado ahora es menor que el de la tabla. Por lo tanto, ¿se acepta o se rechaza la hipótesis nula de Hardy-Weinberg? Se acepta. Por lo tanto, el locus de la población sí está en equilibrio Hardy-Weinberg. Esto también es muy fácil de hacer en Excel. Tenemos los números observados, son 19. Entonces es exactamente el mismo cálculo que habíamos visto antes, pero ahora con 3 alelos. Este es el número total de datos. Entonces, de nuevo, si quiero calcular las frecuencias, tengo que calcular los números del alelo 1, los homocigotos, más la mitad del heterocigoto que tiene el alelo 1 también, y más la mitad del otro heterocigoto que también tiene el alelo 1, todo eso dividido por el total. Esa es la frecuencia del primer alelo. Si quiero calcular la frecuencia del alelo 2, va a ser lo mismo. Paréntesis. Individuos de genotipo 2,2 más los heterocigotos que tienen el alelo 2 y más el otro heterocigoto que tiene el alelo 2, que es este de acá. Todo eso dividido por el total. Lo mismo que hemos calculado antes. Y este de acá lo puedo sacar por diferencia. 1 menos eso más eso. Comprobamos que sumen 1. Y la frecuencia genotípica, esta de aquí dijimos que era p cuadrado, esa al cuadrado. Esta de acá dijimos que era 2pq. Esta de acá es 2pr. Esta de acá es q cuadrado. Esta de acá es 2qr. Y la última es r cuadrado. De nuevo sumamos. Comprobación, suma 1. El número esperado, ya lo habíamos visto antes, era multiplicar esta frecuencia por el total de individuos. El número esperado va a ser esto multiplicado por esto, y aprovechamos aquí de fijar la celda y lo copio hacia abajo, y aquí debería sumarme los 19 individuos. Y ahora calculo el chi cuadrado, y lo único que tengo que tener claro es que aquí tengo 6 genotipos y aquí tengo 3 alelos. Hay un comando que me permite contar celdas. Entonces yo puedo contar las celdas y hacer el cálculo. Entonces esto va a ser igual, observados 2 menos esperados, todo eso al cuadrado y dividido por lo esperado. Quedo con celdas relativas, voy a tomarlo aquí, y si yo lo llevo hacia abajo, ahí tengo los valores de chi cuadrado. Y la suma era 1,773. Y los grados de libertad, puedo contar aquí los números de genotipos. ¿Se fijan? Me doy cuenta 6 y puedo restarle los números de alelos. Ahí, grado de libertad 3, o sea, me voy aquí a 3 con 5% y es 7,815 y mi valor es menor, por lo tanto, acepto la hipótesis nula de que el locus en la población está en equilibrio de Hardy-Weinberg. Un par de ejercicios más. Fíjense que cuando hay dominancia, estos individuos de aquí son de igual fenotipo. Entonces yo no los distingo, solo distingo el homocigoto recesivo. Entonces, en ese caso, para yo poder calcular las frecuencias alélicas, tengo que asumir que la población estaba en equilibrio Hardy-Weinberg. Tengo que hacer ese supuesto, porque no hay otra forma. Eso significa que los individuos que son de genotipo AA, su frecuencia es Q cuadrado, bajo Hardy-Weinberg. Por lo tanto, yo puedo calcular Q tomando el número de individuos recesivos, que son eso, el número de esos individuos, dividido por el total y sacándole la raíz cuadrada. Porque eso va a ser Q. En el fondo le saco la raíz cuadrada a Q cuadrado para obtener Q. Y P lo obtengo por diferencia como hacemos siempre. Y las frecuencias genotípicas son las de Hardy-Weinberg, así que van a ser las mismas. Va a ser P cuadrado para el homocigoto dominante, 2pq para el heterocigoto y Q cuadrado para el homocigoto recesivo. Entonces veamos un ejercicio de esto. Primero, este ejercicio 4 de grupos sanguíneos está en la sesión de blog, hecho en pizarra, grabado, así que revísenlo ustedes. Vamos a hacer el ejercicio 7. Fíjense lo que dice el ejercicio 7. Si el albinismo es recesivo,
y le vamos a decir que tiene el alelo A minúscula, y de un total de 400 individuos, solo 4 son albinos, el resto son de fenotipo normal, calcular la frecuencia estimada del alelo del albinismo y qué proporción se espera de heterocigotos. Tenemos estos individuos que son de fenotipo normales y tenemos los albinos. De los normales tengo 396 y de los albinos tengo 4. En total tengo 400 individuos. Aquí tengo que asumir que están en Hardy-Weinberg. Entonces, bajo equilibrio Hardy-Weinberg, sé que la frecuencia de los albinos va a ser Q cuadrado. Entonces, la frecuencia de los albinos va a ser Q cuadrado, que en el fondo va a ser 4 dividido por 400. El número de individuos albinos por el total. Le saco la raíz cuadrada a eso, entonces la frecuencia del alelo para el albinismo va a ser Q y va a ser la raíz cuadrada de 4 dividido por 400. Eso me va a dar 0,1. Por lo tanto, la frecuencia del alelo dominante, que produce fenotipo normal, va a ser 1 menos 0,1 o 1 menos Q, que va a ser 0,9. Y la frecuencia de los individuos heterocigotos, por supuesto, va a ser 2pq, que es la frecuencia de este individuo, que va a ser h, y eso va a ser 2pq, así que va a ser 2 por 0,1 por 0,9, y en el fondo la frecuencia del heterocigoto h va a ser 0,18. Fíjense dos cosas. Uno, cuando hay dominancia yo puedo hacer esto. Solamente cuando hay dominancia. Si hay codominancia tengo que calcularlo contando todos los alelos. Y otra cosa importante, la frecuencia aquí de los individuos recesivos va a ser 0,001. En cambio en el heterocigoto la frecuencia es mucho más alta. De hecho, normalmente cuando hay genes recesivos y yo quiero hacer selección en contra del recesivo, siempre se conserva en el heterocigoto. Ahora vamos a hablar de los procesos que cambian en la frecuencia alélica y por lo tanto modifican, como dice ella, el equilibrio de Hardy-Weinberg. Y eso se llaman factores evolutivos, que son los sistemáticos o direccionales, son la migración, mutación y selección natural, y los estocásticos o dispersivos, la deriva genética, que ocurre en poblaciones pequeñas, y la consanguinidad o endogamia, también se llama, que ocurre cuando los apareamientos no son al azar. Vamos a ver el modelo general de selección que yo les mostré en clase, ahora un poco más general, y vamos a desarrollar un ejercicio que es un ejercicio nuevo. Este es nuestro modelo general de selección. Fíjense que tenemos los 3 genotipos, homocigoto de un tipo, heterocigoto, homocigoto del otro tipo, las frecuencias genotípicas bajo Hardy-Weinberg, que son p cuadrado, 2pq y q cuadrado, un locus con 2 alelos, aquí puede ser codominante o dominante, lo mismo. Tenemos que ser capaces de calcular las frecuencias genotípicas bajo Hardy-Weinberg. Como hay solo 3 genotipos, suman 1, luego puede haber selección en contra de estos genotipos en un determinado ambiente. Y por lo tanto, tenemos para el genotipo 1 a 1 el coeficiente de selección S1, para el heterocigoto el coeficiente de selección S2, y para el otro homocigoto el coeficiente de selección S3. Luego hay que calcular lo que se llama la adecuación biológica, es decir, cuánto sobreviven estos individuos, qué porcentaje de los individuos sobrevive y se reproduce. Y eso no es otra cosa que 1 menos los coeficientes de selección, y se llama W. Entonces aquí tenemos un W1, un W2 y un W3. Cuando la selección ocurre, lo que uno hace es multiplicar la frecuencia genotípica por la adecuación biológica. Así que la selección ocurre cuando multiplico p cuadrado por W1 para este genotipo homocigoto, 2pq por W2 para el genotipo heterocigoto, y para el otro homocigoto q cuadrado por W3. Aquí va a haber un nuevo total. Ese nuevo total va a ser menor a 1 porque se eliminaron individuos de la población. Se eliminaron los que tenían selección en contra. Entonces tengo que hacer un ajuste al total para poder calcular nuevamente P, la frecuencia del genotipo homocigoto, la del heterocigoto y la del otro homocigoto. Y eso es tomar esos valores que están arriba y dividirlos por este nuevo total, ese nuevo total que está acá. Si ustedes hacen ese ajuste, les va a dar 1. ¿Y cómo calcula las frecuencias del alelo recesivo luego de una generación de selección? La frecuencia de eso, puede ser el recesivo de la 2, va a ser Q, ¿no es cierto? Más un medio de H, ese de ahí. Y por supuesto, la frecuencia del otro alelo va a ser P más un medio de H o la diferencia. Otra cosa que uno puede calcular es la tasa de cambio. Esta frecuencia se llama Q1. Acá partimos de una frecuencia que se llamaba Q0, por lo tanto la tasa de cambio va a ser Q1 menos Q0, que va a ser la raíz cuadrada de la frecuencia de ese individuo. Y cuando tengo selección en favor del heterocigoto, el heterocigoto tiene W2 igual a 1, pero estos tienen valores más pequeños.
en ese caso aparecen estas frecuencias de equilibrio. Y estas frecuencias de equilibrio no son otra cosa que los coeficientes de selección. En el caso de P, que sería la frecuencia de equilibrio para el alelo de acá, para el alelo A1, sería S3 dividido por S1 más S3. Y en el caso de Q, que sería la frecuencia de equilibrio para el alelo A2, sería S1 dividido por lo mismo, S1 más S3. El ejercicio 9 de la guía es un experimento que hizo el señor Miller hace mucho tiempo trabajando con inversiones cromosómicas en Drosophila. Las inversiones cromosómicas se pueden considerar alelos. Entonces llamó I a la inversión y la región sin invertir, que era el alelo normal, la llamó más, como todos los alelos normales. Fíjense que dice que la frecuencia génica iniciales para el alelo normal, región sin invertir, era 0,6 y para la región invertida era 0,4. Después dice, se observó que las moscas tipo silvestre no eran afectadas por la selección. Entonces, el coeficiente de selección para esas moscas, ¿cuánto es? Si no son afectadas. Si esas moscas no son afectadas por la selección, ¿todas sobreviven o todas mueren? Sobreviven. Por lo tanto, el W es 1 y el S es 0. No hay selección contra ellas. Después dice acá, se observó que el 20% de los heterocigotos y el 40% de los homocigotos para la inversión eran eliminados por la selección. O sea, para el heterocigoto, por lo tanto, está sobreviviendo y el 80%. Por lo tanto, W2 es 0,8 y el S3 es un 40% son eliminados por la selección, por lo tanto el W3 va a ser los que sobreviven, el 60%. Veámoslo en Excel. Fíjense que me dieron estos valores. Me dieron la frecuencia del alelo más. Aquí están los genotipos, homocigoto, normal, heterocigoto con la inversión, homocigoto con la inversión. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es tomar ese valor y elevarlo al cuadrado, sacar las frecuencias que necesitamos, 6 por 6, 36, 6 por 4, 24, por 2, 0,48 debería ser este de acá, que sería esa frecuencia, por 2, 0,48. Ya, y por supuesto, la siguiente es 0,4 al cuadrado, 0,16, 4 por 4, 16. Bien. Tenemos la primera parte, las frecuencias genotípicas calculadas. Luego los coeficientes de selección. Dijimos que aquí todos sobrevivían. Las moscas silvestres no eran afectadas por la selección, así que este es 0 y podemos calcular el W. W era 1 menos S. Por lo tanto, el W1, que es de este genotipo, va a ser 1. Después dice acá, el 20% de los heterocigotos eran eliminados por la selección. La selección está eliminando aquí un 0,2, 20% de la población. Por lo tanto, la adecuación biológica acá es 0,8. Y finalmente, para el homocigoto del otro tipo, se está eliminando el 40%. Es muy importante que ustedes se den cuenta de los valores de los coeficientes de selección, y esto va a ser 1 menos esto. Y ahora, como yo dije, se aplica la selección. Al aplicar la selección, lo único que yo estoy haciendo es multiplicar la frecuencia por la adecuación biológica. Por ejemplo, esta no cambia. Todos los individuos de genotipo normal van a sobrevivir, pero acá no. Acá va a sobrevivir solo el 80%. Entonces, en lugar de quedar un 48% de esos individuos, luego de aplicar la selección solo va a quedar un 38,4%. Y acá se va a eliminar el 40%, o sea, solo va a sobrevivir el 60%. Así que en lugar de quedar un 16% si no hubiese habido selección, va a quedar el 9,6%. Fíjense que aquí hay que sumar para que tengamos los totales. Ese total era 1, es importante, pero aquí no es 1. Aquí es solo un 84. Se redujo la población en un 16% en el fondo, por el efecto de la selección. Entonces ahora correspondía hacer el ajuste al total. Si ustedes se recuerdan, el ajuste al total era dividir esto por esto. O sea, dividir la frecuencia observada, la frecuencia que quedaba por el total. En el fondo, estos individuos ahora en este nuevo total son más que 0,36. Aumentaron su frecuencia. Entonces, lo mismo se hace para todos. Y ahora puedo hacer la suma del total y ahora sí debería sumarme 1. Y ya tenemos el aporte para poder calcular las frecuencias alélicas luego de una generación de selección. Así que ahora lo podemos calcular. Dijimos que para calculemos Q1 primero, siempre se pide Q1. Q1 es el homocigoto, que es la frecuencia esta que está aquí,
igual la frecuencia de individuos que son homocigotos recesivos, en este caso homocigoto de la inversión, más la mitad del heterocigoto, y el heterocigoto es este de acá. Fíjense que ya son frecuencias, ya están divididos por el total, así que no necesito dividirlo por el total. 0,34, si lo dejamos con 4 decimales, va a ser 0,3429. Esta de acá la puedo calcular igual o la puedo calcular por diferencia. 0,6571. Esas son las frecuencias que me estaban preguntando calcular, las frecuencias luego de una generación de selección. Este es un factor evolutivo direccional. A uno le interesa conocer la tasa de cambio y el sentido del cambio. Si va a aumentar o va a disminuir. En este caso estoy haciendo selección en contra del alelo I. En el fondo, por lo tanto, la frecuencia del alelo I, del alelo recesivo, debería disminuir. Así que el delta Q, que era la frecuencia luego de una generación de selección, menos la frecuencia inicial, me da negativo. Es importante que sea negativo. ¿Qué significa que es negativo? Que está disminuyendo. Así que es muy importante que ustedes tengan presente que está disminuyendo. Y es súper simple. Entonces, con este Excel de la selección, ustedes pueden hacer todos los cálculos de selección que están en la guía. Y se me dicen una segunda generación de selección. Bueno, en una segunda generación de selección yo puedo cambiar aquí los valores y todo se va a modificar. Imagínense si yo quisiera hacer una segunda generación de selección. Entonces, yo podría decir que esto es 0,6571 y el otro va a ser 0,3429. Si ustedes quisieran hacerlo, sería así, 0,6571, ese, y este de acá sería 0,3429. Si ustedes lo hacen, se les vuelve a calcular todo, porque la tabla está hecha automática. Se fijan, aquí salieron de nuevo las frecuencias que habían antes, esta queda igual, y ahora ya tenemos dos generaciones de selección. Y esta van a ser las nuevas frecuencias, y esta va a ser el delta Q nuevamente. Y vamos a hablar ahora de la migración. Ya lo habíamos visto, teníamos una población de origen donde un cierto número de individuos en relación a la población de destino migra. Y esa población de origen tenía frecuencias PM y QM. Y la población de destino tenía frecuencias alélicas distintas, P0 y Q0. Entonces, siempre nos van a preguntar en la migración, y esto lo básico que tienen que saber ustedes es, bueno, ¿cuál es la frecuencia del alelo recesivo de este alelo luego de una generación de migración, una vez que se mezclan las poblaciones? Y esa frecuencia no es otra que un promedio ponderado. La tasa de migración por la frecuencia del alelo en los migrantes más el porcentaje de individuos residentes de la población que se mezcló por su frecuencia. Y, por supuesto, la tasa de cambio va a ser la tasa de migración por el delta de frecuencias. Eso es lo que tienen que saber de la migración. En el caso de la mutación, lo que ustedes tienen que saber es este modelo, que tenemos un alelo A que está mutando a minúscula, ese alelo A tenía frecuencia P0 y ese alelo A minúscula tenía frecuencia Q0, y hay una tasa de mutación directa, pero también hay un número de alelos A minúscula que están mutando a mayúscula con una tasa de retromutación. Entonces, la frecuencia nuevamente del alelo A luego de una generación de mutación es esto, va a ser Q0 más la ganancia de alelos A minúscula producto de esa mutación. Se fijan que estoy multiplicando P0 por mu, eso, la ganancia de A, y la pérdida de A mayúscula, y la pérdida del alelo recesivo por retromutación, que estoy multiplicando la frecuencia de lo recesivo por su tasa de retromutación. Súper simple, la tasa de cambio es esta, que en el fondo es Q1 menos Q0, se restan los dos Q0 si estoy restando, esa es la tasa de mutación por frecuencia del alelo A mayúscula, tasa de retromutación por frecuencia del alelo A minúscula, y en algún momento también, al igual que en la selección, se establece un equilibrio, que es la tasa de mutación para el caso del alelo recesivo, dividido por la tasa de mutación más la de retromutación, y 1 menos eso, o al revés, la tasa de retromutación dividido por la suma de ambas tasas para el alelo dominante. Esa es la teoría que tienen que saber detrás, y aquí hay dos ejercicios que vamos a ver. Tenemos el ejercicio 10 y el ejercicio 12. Partamos con el ejercicio de mutación, que es el ejercicio 10. Dice, en una población grande de cruz al azar, o sea, está en equilibrio, si el grado de mutación directa de la 5-metilcitosina, que ustedes saben que se desamina espontáneamente a timina, es 0,1, y la tasa de retromutación de timina a citosina es de 0,01,
también no hay selección, ni el alelo dominante ni el recesivo tienen ventaja selectiva. ¿A qué nivel de frecuencia se logrará el equilibrio entre los alelos? Veamos. Primero nuestro modelo general, que es este. Tenemos que la 5-metilcitosina está mutando a timina. No me dieron las frecuencias, pero acuérdense que en el caso de las frecuencias de equilibrio, no necesitamos conocer las frecuencias iniciales, no necesito conocer ni P0 ni Q0. Estas frecuencias de equilibrio no dependen de eso, así que no las necesitamos, pero podrían dármelas. Podría haber otro ejercicio donde me preguntaran esto, o la tasa de cambio, y ahí tendrían que darme las frecuencias. Sí, necesito saber la tasa de mutación. La tasa de mutación era 0,1 y la tasa de retromutación era 0,001. Como ya me sé la fórmula porque estuve estudiando, sé que la frecuencia de equilibrio de Q, que es la frecuencia del alelo T, va a ser la tasa de mutación partido por la suma de tasa de mutación y retromutación. Eso va a ser esto. Y esa es la frecuencia. Esa es la frecuencia de equilibrio para el alelo T. Por lo tanto, puedo calcular la frecuencia de equilibrio restándola para el alelo C, en el caso de la 5-metilcitosina, que sería lo complementario. Si ustedes suman esas dos, tiene que darles 1. El otro ejercicio es el ejercicio 12. Es de migración. El ejercicio de migración es este. Dice, en una población, la población de Faro Evangelista está compuesta por 500 individuos, principalmente la etnia Cahuéscar, cuyos fenotipos para los grupos sanguíneos que ya conocemos, ¿no es cierto? El MN es 180M, 240NM y 80N. Y dice, bueno, a esta localidad llegan 50 pescadores chilotes, cuya frecuencia del alelo M es 0,2. Supongan hay problemas de racismo y se forma una población mixta. ¿Cuáles serían las frecuencias génicas de la nueva población? Entonces, lo primero que necesito saber es las frecuencias alélicas, porque aquí me dieron los genotipos, de la población residente en Faro Evangelista. Muy simple, ya lo sabemos calcular. La frecuencia de los residentes, que vamos a llamar P0 para el alelo M, va a ser 180 más un medio de 240. Homocigotos M más la mitad del heterocigoto dividido por total, que son 500, eso 0,6. Por lo tanto, la frecuencia del alelo N va a ser 0,4. Esas son mis frecuencias. Me dijeron que desde Chiloé llegaron pescadores que tenían una frecuencia del alelo M, que esta es PM, la frecuencia de los migrantes, de 0,2. Por lo tanto, la frecuencia del alelo N, QM, va a ser 1 menos 0,2, 0,8. ¿Y qué necesito más calcular para mi modelo? Necesito calcular la tasa de migración. ¿Cómo se calcula la tasa de migración? Se calcula tomando los individuos que migraron y dividiéndola por los individuos que estaban más los que migraron, porque la población se va a unificar en una sola. Entonces, en lugar de quedar 500 individuos en la localidad, van a quedar 550. Así que mi tasa de migración va a ser eso, 50 más la suma de los que llegaron más los que estaban. Y la tasa de migración en este caso va a ser de 0,9, 0,9 periódico, creo que es. Entonces ya tenemos el modelo y es muy simple. Esto es calcular en el fondo un promedio ponderado. Lo que tenemos es esto, que vivían en Faro Evangelista individuos que tenían frecuencia del alelo M06 y del N04, y llegaron individuos de Chiloé que tenían frecuencia de 0,2 para M y 0,8 para N, con esa tasa de migración, que era la que ya habíamos calculado antes. Entonces, ¿cuál es la frecuencia luego de una generación de migración? Esto es súper simple, es multiplicar los que estaban, ¿no es cierto?, por 1 menos la tasa de migración, y multiplicar los que llegaron por la tasa de migración, que es esta fórmula. La frecuencia, siempre trabajamos con Q. Vamos a decir que Q va a ser la frecuencia del alelo N, por lo tanto esto va a ser la tasa de migración, eso, 0,9.0909 por 0,8 y más 1 menos 0,909, que son los individuos que quedaron en la población, por 0,4. Y si ustedes lo calculan, esta es la nueva frecuencia en la población mezclada. Fíjense que subió porque llegaron individuos que tenían una frecuencia más alta, eran más bajas. No subió tanto porque ese porcentaje de individuos que llegó era un 9,09%, era menos del 10%, pero de todas maneras subió. Y de hecho, si ustedes calculan el delta Q ahora sí va a ser positivo. La otra frecuencia se saca por diferencias y la tasa de cambio va a ser 0,4363 menos 0,4. Por lo tanto, el delta Q va a ser 0,03636. Pero es positivo, está aumentando la frecuencia. Bien,
Esto es súper simple de calcular, hay que saberse las fórmulas. Una última cosa antes de terminar, hay un ejercicio para calcular polimorfismo y heterocigosidad. Acuérdense que el polimorfismo es cuando un locus tiene más de 2 alelos, pero hay criterios. Hay un criterio del 5% cuando la frecuencia del alelo menos representado, es decir, la minor allele frequency, la MAF, es mayor que el 5%, o cuando esta misma frecuencia es mayor que el 1%. Esos son los criterios. Aquí hay una población que ahora tiene 20 individuos. De los 20 individuos hay uno que es heterocigoto. Por lo tanto, la frecuencia del alelo recesivo, este en azul, la frecuencia del alelo recesivo A minúscula, Q va a ser 0, ¿no es cierto? Si lo calculo, no hay homocigotos, más un medio del heterocigoto, que va a ser 0,5, y todo eso dividido por 20. Les va a dar esta frecuencia. A ver, díganme, este locus que está aquí en esta población, ¿al criterio del 5% es polimórfico o no? No. Y al criterio del 1%, ¿es polimórfico o no? Sí. Y la otra cálculo es las heterocigosidades. Acuérdense que las heterocigosidades son las heterocigosidades observadas, que es el número de heterocigotos dividido por el total, y la otra es la esperada de Hardy-Weinberg, que es 2PQ. Estas se llaman, pueden llamarse HO o HOPS o HE o HEXP. Y esto va a ser por un locus bialélico 2PQ y para un trialélico 2PQ más 2PR más 2QR. ¿Ya? Entonces, hay un ejercicio que no lo vamos a ver, pues ya estamos terminando, que es el ejercicio 13, pero el ejercicio 13 está en video. Así que vean el ejercicio 13 cómo se calcula. Yo les modifiqué el ejercicio 5 y utilicemos los datos del ejercicio 5 y no veamos si está en Hardy-Weinberg, sino que veamos las heterocigosidades observadas, esperadas y los polimorfismos. Aquí tenemos los genotipos. Fíjense que esto hay que calcular solo las frecuencias. A veces, como se trabaja con varios loci, no todos se genotipan, así que es mejor contarlos. En este caso, todos eran 100. Entonces tenemos que calcular la frecuencia aquí del alelo adenina. La frecuencia, ya dijimos, serán los individuos que están ahí, ¿no es cierto?, que son homocigotos para el genotipo adenina-adenina, más la mitad del heterocigoto, dividido por el total, que eran 100. Esa es mi frecuencia. Y aquí todos eran 100, así que esto yo lo puedo calcular para abajo y tengo las secuencias de cada uno. La frecuencia del otro alelo la calculamos por diferencia. Y ahora tengo que saber cuál es el alelo menor. El alelo menor es el que tiene la frecuencia más baja. Por ejemplo, aquí este es el alelo menor, aquí este es el alelo menor, y aquí este es el alelo menor. Para calcular el polimorfismo, al criterio del 95%, tengo que fijarme si el alelo menor es mayor o menor al 5%, y si es mayor o menor al 1%. Eso también lo puedo calcular fácil en Excel, pero todos son polimórficos. Por lo tanto, el polimorfismo total va a ser un 100%. Todos son polimórficos. Y en el caso del 99 es exactamente lo mismo. Entonces, el SNP1 también va a ser polimórfico al criterio del 99%. Porque 0,49 es mayor que el 1%, y por supuesto, todos son mayores. Así que en el fondo, el porcentaje de locis polimórficos es un 100%. Entonces aquí, en el fondo, tengo 3 de 3. 3 polimórficos de un total de 3 locis. Y acá lo mismo, 3 de 3. Ahora podemos calcular la heterocigosidad esperada. Ustedes la saben calcular. Es 2 por P por Q. Y la puedo calcular para los 3 locis. Aquí puedo calcular el promedio. Necesito, esto es lo que se llama la heterocigosidad promedio por locus, que es la media de esas 3. Eso es. Estas son las importantes de medidas totales, esas de ahí. Y finalmente la heterocigosidad, perdón, esta es la esperada, y la heterocigosidad observada va a ser el número de heterocigotos dividido por el total. Entonces va a ser este valor, que son los heterocigotos, dividido por este valor, que es el total. También puedo calcular una heterocigosidad observada promedio por locus. Fíjense que es mucho más baja, probablemente ninguna de estas poblaciones estaba en equilibrio de Hardy-Weinberg. Así se calcula un ejercicio de diversidad genética. Polimorfismo al 95, al 99, 100%, heterocigosidad esperada promedio por locus,
0,45 casi, y heterocigosidad observada 0,39.